una esposa adinerada y deslumbrante que manipula a un trabajador humilde para satisfacer sus propios deseos egoístas. ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de esta relación desigual? Prepárate para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y engaño. No se pierdan ni un segundo de este emocionante resumen de película. La película comienza con una familia en la playa para las vacaciones de verano. El niño, Martín, admira la vista impresionante mientras la familia se hospeda en la casa de Doug, que está cerca de la playa y ofrece una hermosa vista al mar. Durante su estadía, Martín conoce a Carlson, quien le habla sobre el lugar y le asegura que puede tener éxito con las chicas de la zona. Martín observa en secreto a una nueva pareja, Lena y Elliot, que viven en un bungalow cercano a la casa de Doug. Aunque Martín se siente atraído por Lena, se asusta cuando ella lo descubre mirándola y se aleja de la ventana. Más tarde, Martín sale en bicicleta y tiene la suerte de encontrarse con su nuevo vecino. Después, pasa tiempo relajándose con Carlson, quien le asegura que está a punto de vivir el mejor verano de su vida. Cuando regresa a casa, su padre lo llama adentro, ya que su nuevo vecino, Elliot, está aquí para verlo. Elliot le informa que su padre le habló sobre su conocimiento de los barcos. Elliot le pide que vaya a ver su barco y le ofrece un trabajo que le dará un buen salario. A la mañana siguiente, va a revisar el bote cuando Lena sale repentinamente del agua después de un buen baño. Entra en una cabaña de madera transparente y se ducha. Doug está hipnotizado por ella y continúa observándola en secreto. Elliot llega, lo que sorprende a Doug. Él cuenta sobre la condición y Elliot lo contrata por $14 la hora. Por la noche, Doug vuelve a ir a su habitación y trata de espiar a sus vecinos. Lena se está cambiando de ropa, pero de repente llega Elliot y trata de forzarla. Doug siente la culpa y mira hacia otro lado. Se encuentra con Elliot al día siguiente en el barco. Él le pregunta cómo se las arregló para conseguir todas estas cosas. Lee dice que el dinero y la buena apariencia pueden hacer maravillas. Cuando regresa a casa, se sienta en la ventana y ve pasar a Lena. Después de unos minutos, escucha sus gritos y corre para revisar el problema. Descubre que Lena le teme a la araña en su auto, saca la araña y la mata. Luego trata de arreglar los limpiaparabrisas del auto. Lena se acerca para apagar el motor y trata de atraerlo. Luego va a Carlson y pasa un tiempo allí. Carlson le pide que tenga cuidado, ya que Elliot no parece un hombre con quien meterse. Por la noche, cuando Doug regresa del trabajo, ve a Lena sentada en su porche. Ella le dice que accidentalmente se encerró y que no está en casa, por lo que necesita su ayuda. Pronto empieza a llover y ambos se mojan. Doug toma una piedra y rompe el vidrio de la ventana. Lena entra y lo invita a tomar una copa. El estómago de Doug se lesiona al romper el vidrio y Lena limpia la herida. Doug se pone un poco cachondo y la besa. Inmediatamente se disculpa con ella. Lena ya es una esposa desleal y no le importa. Ella le pide que lo haga de nuevo, pero sin dudarlo. Luego pasan algún tiempo juntos en privado. Cuando se despiertan por la mañana, ella le pregunta si ha estado con una chica antes. Él le miente que esta es su tercera vez. Va a su casa muy emocionado y feliz y sonríe para sí mismo. Luego va a encontrarse con Carlson, quien le dice que lo llamó anoche y escuchó el sonido de ambos pasando momentos privados. Muestra a un par de chicas con las que pasar el tiempo. Ahora, Doug sigue trabajando y mirando a Lena día a día. Un día, ella se le acerca y le dice que Elliot le pidió que lo vigilara. Cierra la puerta del barco y empieza a hacerlo con él de nuevo. Las cosas se vuelven locas, lo que lo hace feliz. Por la noche, está trabajando en un bar cuando ve venir a Elena con su marido, Carlson. Le vuelve a mostrar algunas chicas hermosas, pero él no está interesado en absoluto. A la mañana siguiente, cuando pasa por una tienda, ve a Elena adentro. Ambos van por detrás y empiezan a hacerlo de nuevo. Elliot está buscando a Elena y esto lo asusta. Ella le da un beso y sale corriendo. Elliot va al bote y ve que Doug no está haciendo el trabajo correctamente. Entonces se le hace pasar un mal rato. Elliot le informa que saldrá por un tiempo. Doug aprovecha al máximo el tiempo y vuelve a pasar tiempo con Lena. Después de unos momentos, Lena le da un teléfono que les permitirá hablar entre ellos. Cuando ambos van a la cocina, un jardinero los ve. Cuando Doug va al bote, ve a Elliot y Lena allí. Elliot le pide que saque el bote. Después de un tiempo, el motor del barco comienza a funcionar mal. Elliot va a ver, cuando Lena le dice a Doug que planea divorciarse de él. Lena lo llama y le dice que Elliot la agredió cuando estaba en un viaje de negocios. Doug le pide que llame a la policía, pero ella lo detiene. A la mañana siguiente, llama a Doug y le pide que venga a buscarla ahora mismo. Ambos van al barco y se lo pasan bien.
Lena le cuenta sobre la primera esposa de él, que también está teniendo problemas en el juicio. Carson pregunta sobre las actividades de Doug. Él le dice que se va a encontrar con alguien. Lena lo llama y le pide que vuelva a casa. Lena le dice que tuvieron una pelea y ella logró golpearlo en la cabeza y Elliot ya está muerto. Ella le pide ayuda en el asunto. Doug le pide que mantenga la calma y se comporte normalmente. Mientras tanto, pensará en una manera de salir de la situación. Doug va a trabajar al bar con normalidad. Cuando regresa a casa, encuentra a Elena en su casa. Ella está allí para conocer a sus padres. Esto es incómodo para Doug. Van a su casa y piensan en un plan. Piensan en llevar el cadáver al barco y hacer que parezca un accidente. Un guardia de seguridad lo ve en la oscuridad y lo confunde con Elliot. Actúa igual, utiliza combustible de barco y quema el cuerpo con un cigarrillo. Todo parece normal y vemos a una señora dirigiéndose a los policías. Ella les dice que el caso es serio, ya que Elliot tenía un gran seguro a su nombre que ahora estaba siendo transferido a Elena. Una mujer oficial continúa investigando el caso y le pregunta a Elena sobre todo el incidente. ¿Tuvo alguna aventura? Ella niega tener aventuras. La policía también está investigando el caso. El guardia de seguridad les dice que podría haber visto a alguien más esa noche haciéndose pasar por Elliot. Los policías investigan a los padres de Doug. El oficial de seguros que investiga la escena del crimen encuentra el vidrio roto que Doug rompió cuando conoció a Elena por primera vez. También conoce al amigo de Doug, quien le dice que Doug está saliendo con una mujer, pero que no la conoce. Luego llaman a Doug para interrogarlo. Lo obligan a revelar los detalles, pero su mamá los detiene, diciendo que no deben atrapar a Misol en este caso. Doug recibe un mensaje de Elena y le pide que se reúna con ella en el cobertizo para botes. Ella le dice que van a permanecer separados por un tiempo. Los investigadores visitan la casa de Doug y toman muestras de su sangre y saliva. Doug le cuenta toda la situación a sus padres y amigos. Necesita demostrar su inocencia, pero falla en todos los intentos. El jardinero que vio a Elena y Doug en un momento privado es encontrado asesinado. Va a ver a Elena de nuevo en el cobertizo del barco. Ella intenta hacerlo con él de nuevo, se rasga el vestido y grita que la suelten. Esto parece abuso y la policía arresta a Doug. Pide a la policía que le dé una oportunidad de probar su inocencia. Va al lugar de Elena y toma su teléfono. Se lo muestra al oficial de seguros, quien está de acuerdo en que el teléfono tiene suficiente evidencia para salvarlo. Cuando las dos mujeres salen, Doug se da cuenta de que tienen el mismo tatuaje. Doug se da cuenta de que el oficial es el amante de Elena. Este fue un gran juego jugado por Lena y el oficial de seguros. Lena le deja el teléfono a Doug, que tiene todas las pruebas que necesita. Entonces las dos mujeres vuelan a otro país. Doug es enviado a prisión, pero con cargos reducidos, ya que ahora tiene pruebas de su inocencia. Te invitamos a descubrir otras películas que te encantarán. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en un mundo de emocionantes historias y entretenimiento. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Te esperamos en nuestro canal para seguir explorando juntos el fascinante mundo del cine.